Muy buenos días con todos nuestros seguidores de las distintas redes sociales. Continuando con nuestros videos que habíamos ya programado anteriormente, el día de hoy vamos a tratar un tema bastante interesante referido al derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas en el Perú. Lo primero que habría que manifestar al respecto es que este derecho eh, está regulado en el convenio 169 que anteriormente habíamos mencionado. Entonces, este derecho eh, va a nacer de una corriente o un conjunto de corrientes de organizaciones sociales, indígenas y algunos estados que se va a plasmar y se va a positivizar en el convenio 169 de la OIT, ¿no? Que es un convenio que está vigente desde 1989. Y en ese contexto, este convenio va a reconocer, entre otros derechos colectivos, el derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas. Entonces, ahí viene la primera pregunta. ¿Qué es la consulta previa? La consulta previa es un derecho único y exclusivo para los pueblos indígenas. Uno. Dos, es un mecanismo de participación. ¿Sí? Es un mecanismo de participación que se va a implementar frente a medidas que va a tomar el Estado. Estas medidas pueden ser administrativas o legislativas. Ejemplo de una medida administrativa, el otorgamiento de una concesión minera. ¿Dónde? En el territorio de un pueblo indígena. Al otorgarse esa concesión minera, el Estado tiene que consultar, tiene que hacer participar. ¿A quién? Al pueblo indígena o los pueblos indígenas afectados por esta medida administrativa o legislativa. Entonces, el derecho a la consulta previa viene a ser un mecanismo de participación regulado en el convenio 169 de la OIT a nivel internacional. Es un derecho colectivo, es un derecho fundamental y es también una obligación de los estados implementar y aplicar este derecho cuando se va a tomar decisiones o medidas administrativas o legislativas. En ese sentido, a partir del 2011 existe una ley de consulta previa en el Perú y posteriormente en el 2012 se promulgó el reglamento de la ley de consulta. ¿Cuál es el problema en nuestro país? Que tanto la ley de consulta previa como el reglamento, lejos de materializar las aspiraciones de los pueblos indígenas y también lo que ya establece el convenio 169 a nivel de lineamientos, principios, marcos generales, la ley de consulta previa y reglamento lo que hacen es sacarle la vuelta, ¿no? Sacarle la vuelta al convenio 169 y no querer aplicar el derecho a la consulta previa bajo los estándares internacionales de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, bajo los estándares del Convenio 169, de la Declaración de Naciones Unidas, etc. Es decir, vamos a entrar a una situación de, hemos reconocido el derecho, sí, pero de forma desnaturalizada. En el fondo, no se ha querido verdaderamente reconocer los derechos y las aspiraciones de los pueblos indígenas y en específico este derecho a la consulta previa. La consulta previa no solo se aplica, esta medida es de aplicación o obligación del Estado, pero no solo frente a proyectos mineros o extractivos, sino frente a todo tipo de medidas administrativas o legislativas que emanen del Estado desde el gobierno central y hasta el gobierno local. Todo tipo de medidas. Lamentablemente, en ese escenario, también el proceso de consulta previa en nuestro país todavía ha sido bastante lento, ha sido bastante eh, complicado, podríamos decir, su proceso de implementación, y eso en el fondo lo que ha generado es que no se logre un ejercicio y goce de este derecho colectivo por parte de los pueblos indígenas, y en última instancia también ha sido causa de conflictos sociales. En consecuencia, la consulta previa viene a ser un mecanismo de diálogo, un mecanismo de participación. ¿Entre quién? Entre los pueblos indígenas y el Estado frente a una medida que emana el Estado, pero que es susceptible de pasar por un proceso de consulta previa. Ese es el derecho a la consulta previa, ¿no? Entonces, siguiendo esa premisa, vamos a también hacernos la siguiente pregunta, ¿no? ¿Quiénes son los pueblos indígenas o los pueblos originarios en el Perú? Y como ya hemos manifestado, gran parte o la mayoría de las comunidades campesinas son descendientes de pueblos originarios.
pero para que puedan ejercer su derecho colectivo a la consulta, el derecho colectivo al territorio, a la participación, u otros derechos colectivos que están consagrados en el convenio 169 de la OIT y también en la ley y en el reglamento de la ley de consulta previa, es importante que esas comunidades sean caracterizadas, sean identificadas, se autorreconozcan, se autoperciban, ¿no? Como descendientes de pueblos originarios. Eso termina siendo de vital importancia. En el Perú existen 55 pueblos indígenas. La mayoría de esos pueblos indígenas están dentro de las, ¿no?, comunidades campesinas. Es decir, la mayoría de las comunidades campesinas son descendientes de pueblos. También tenemos más de 10.000 comunidades campesinas y nativas, ¿no? Entonces, acá vamos a ver también el área titulada de comunidades campesinas y nativas, área aproximada en posesión de comunidades campesinas y nativas, ¿no?, que llega a ser casi el 30% del territorio nacional. Entonces, estamos hablando que gran parte del territorio nacional está en posesión o es de propiedad de las comunidades campesinas, que muchas de ellas todavía no se han caracterizado, no están en la base de datos identificadas como pueblos originarios, y que es importantísimo para ejercer el derecho colectivo a la consulta previa, entre otros derechos colectivos. Entonces, por ahí hay un gran problema. Primero, que esa base de datos se está actualizando constantemente, pero ha ido de forma bastante lenta ese proceso. Por otro lado, el Estado no está brindando las garantías necesarias para la protección de sus derechos territoriales, pero tampoco de sus derechos colectivos. Y eso termina generando un gran problema porque tenemos comunidades que no están debidamente saneadas, tituladas, tenemos comunidades que tienen problemas limítrofes, comunidades que no han pasado por un proceso de georreferenciación, y eso a la larga lo que va a generar es inseguridad jurídica, invasión de terceros ajenos a la comunidad y vulneración y afectación de un derecho fundamental como es el derecho a la propiedad común. Entonces vamos a ver que en este sentido también termina siendo importante la protección de otro derecho colectivo como es el derecho al territorio. Vamos a ver que en la selva, por ejemplo, del 47.3% de los 73 millones de hectáreas de bosques en el Perú, se encuentra dentro de los territorios de comunidades nativas y ribereñas. Entonces, por parte del Estado, falta desarrollar e implementar políticas normativas que vayan encaminadas a proteger y reconocer esos derechos que tienen tanto las comunidades nativas y ribereñas, ¿no?, de su territorio. En los Andes vamos a ver de la misma manera, el 57% de todo el territorio de los Andes peruanos están ocupados por tierras y territorio de comunidades campesinas, justamente donde están los recursos naturales, hídricos, metálicos, no metálicos, recursos también forestales, etcétera, y que todas esas disposiciones o las famosas concesiones mineras que otorga, o licencias de uso de agua que otorga el Estado dentro del territorio de comunidades campesinas, tiene que pasar por un proceso de consulta previa. ¿Cuál es el problema? Que a la fecha los procesos de consulta previa son limitados. Dos, no es parte de una política desarrollar o llevar adelante procesos de consulta previa frente a todo tipo de medidas. Simplemente lo que hacen es llevar procesos de consulta previa de forma aislada o limitada frente a algunos casos medianos, porque los grandes proyectos mineros tampoco han pasado por consulta previa y mucho menos pues proyectos de repente de menor envergadura. Entonces, ahí hay un gran problema y una deficiencia de parte del Estado en reconocer y empezar a desarrollar e implementar el proceso de consulta previa en su verdadera dimensión, de acuerdo a los estándares internacionales. La consulta previa, libre e informada en el Perú, como hemos manifestado, este es un derecho colectivo, está regulado en el convenio 169 de la OIT, es un derecho fundamental, ¿no? Y se debe aplicar de forma inmediata, es decir, se debe aplicar sin necesidad incluso, ¿no?, de que exista una ley, un reglamento, como si lo tenemos en nuestro caso y en nuestro país. Sin embargo, la consulta previa termina siendo un derecho colectivo, un derecho fundamental y un mecanismo de participación, de diálogo. ¿Entre quién? Entre el Estado, que va a tomar una decisión, una medida administrativa o legislativa,
y los pueblos originarios o indígenas que van a ser susceptibles de esta medida. Entonces, entre estos dos actores tiene que haber un mecanismo de participación, de diálogo, para ver en qué medida, cómo, dónde, cuándo y bajo qué circunstancias se afecta el derecho a la consulta, los derechos colectivos de estos pueblos originarios. Y mediante este mecanismo de diálogo, que es la consulta previa, se va a poder, pues, establecer ese canal de comunicación, ese mecanismo por el cual vamos a poder determinar la afectación de esos derechos colectivos. ¿De qué medida afecta o no afecta, por ejemplo, el desarrollo de un proyecto minero? ¿Qué es el derecho a la consulta previa? Es un derecho único y exclusivo de los pueblos indígenas del Perú y, bueno, de Latinoamérica y de todo el mundo, ¿no? Entonces, un derecho de los pueblos indígenas y es un deber del Estado llevar adelante, implementar, reconocer este derecho fundamental. Se realiza antes de tomar una decisión que implique posibles afectaciones. Antes, justamente ahí viene también el concepto y el nombre consulta previa, ¿no? Posibles afectaciones a los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Consiste en un diálogo intercultural. Consiste en un diálogo intercultural. Busca llegar a acuerdos que son de manera obligatoria. Busca llegar a acuerdos que son de manera obligatoria. ¿Quién va a implementar la consulta previa? El único que va a llevar adelante el proceso de implementación es el Estado, a través de entidades promotoras como ministerios, gobiernos regionales y locales. El marco jurídico sobre el derecho a la consulta previa que hace un momento estábamos mencionando está en primera instancia el convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, que para el caso peruano es un tratado internacional de derechos humanos, tiene una vinculación y una fuerza normativa importante, ¿no? Este tratado está al mismo nivel que la Constitución Política del Perú, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, otro instrumento jurídico internacional, la Ley 29785, la Ley del Derecho a la Consulta Previa de los Pueblos Indígenas originarios, reconocido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. El reglamento de la Ley 29785, el Decreto Supremo 001-2012 del Ministerio de Cultura, la resolución ministerial 375, resolución ministerial, etcétera, y otras resoluciones más adicionales. Entonces, esto es todo el marco normativo, tanto nacional como internacional, referente al derecho a la consulta previa, que más adelante vamos a ir desarrollando con mayor profundidad. En esta primera clase, ¿no? Como este primer video introductorio, hemos querido tocar básicamente un marco general de este derecho a la consulta previa, dónde está regulado, de dónde nace este derecho, cuál es el sustento, y que vamos a ir explicando también más adelante, ¿no? Cómo, y profundizando cómo este derecho se va, pues, en este caso, desarrollando, implementando, regulando, y de qué manera los pueblos originarios o pueblos indígenas pueden también ejercer este derecho y cuando el Estado omite consultar o no quiere llevar adelante un verdadero proceso de consulta previa, existen mecanismos también desde el litigio constitucional y otros mecanismos por los cuales se puede exigir el ejercicio y el goce de estos derechos. No, vamos a ver que en el convenio establece también el derecho de los pueblos indígenas originarios a ser consultados de forma previa sobre las medidas legislativas o administrativas, ¿no? Este es el proceso de la consulta previa, las etapas, ¿no? Hay 7 etapas: identificación de la medida, entidad promotora identifica la medida a consultar, qué cosa vamos a consultar, ¿no? Luego viene la identificación de los pueblos, quiénes son los pueblos indígenas sujetos al proceso de consulta previa. Luego viene la reunión preparatoria, entidad promotora y representante de pueblos indígenas a consultar, acuerdan plazos, lugar, forma y desarrollar la consulta. Publicidad, se entrega a los representantes de los pueblos indígenas 2 documentos, plan de consulta y medida de consulta. Información, se informa a los pueblos indígenas el contenido de la medida y las afectaciones de los derechos colectivos.
Evaluación interna, el pueblo indígena evalúa de manera interna, solos, ¿no? La medida y elabora sus propuestas. Luego viene el diálogo, representantes acreditados de pueblos indígenas y representantes de entidades promotoras dialogan y buscan acuerdos. Y por último viene la decisión final, ¿no? El Estado toma la decisión. Entonces ahí viene una gran pregunta. Si el Estado va a tomar la decisión al final de cuentas, ¿qué sentido tiene que me consultes, ¿no? Entonces, ya esos temas de mayor detalle lo vamos a profundizar más adelante, pero queríamos compartir un poco este proceso de consulta previa en nuestro país, que lamentablemente no se han llevado de forma pues masiva como debería ser, ¿no? Sí, dos, de forma aislada en algunos casos, etcétera, y dos, que tampoco eh, ha cumplido con el objetivo, ¿no? El objetivo es establecer mecanismos de diálogo, de participación de estos pueblos y en última consecuencia también prevenir conflictos. Y ese es otro de los objetivos también de la consulta pública, ¿no? Rol del Ministerio de Cultura, vamos a ver, es el órgano técnico especializado del Poder Ejecutivo en materia indígena, coordina, articula la política estatal de implementación de la consulta, elabora, gestiona, actualiza la base de datos de pueblos indígenas. Hemos hablado hace un momento en otro video sobre esta base de datos, ¿no? Cómo ingresar, cómo ver ahí si la comunidad está identificada como pueblo originario. Emite opinión sobre la calificación de las medidas y la determinación de los pueblos indígenas al ser consultados. Asistencia técnica y capacitación a entidades promotoras y pueblos indígenas en consulta previa. En el marco de la implementación del derecho a la consulta previa, al existir dudas en relación a los alcances de este derecho, el Ministerio de Cultura emite opinión en el marco de su rol ente técnico especializado en materia indígena, ¿no? Guía de identificación, una guía, y ya esto ya es el reglamento de la ley de consulta previa, que vamos a ir desarrollando más adelante, primero el convenio, luego la ley de consulta previa, el reglamento, y bueno, la idea es tener una mirada crítica para poder plantear mejoras sobre este derecho fundamental, este derecho importantísimo para el ejercicio de los pueblos indígenas.